Muy buenas a todos. El siguiente vídeo también es algo teórico y vamos a hablar ahora sobre las curvas cónicas. Las curvas cónicas, como su propio nombre indica, son curvas que resultan de cortar a un cono, por eso se llaman cónicas, ¿de acuerdo? Con distintos planos, ¿de acuerdo? Todas ellas son lugares geométricos, es decir, cada una de las curvas cónicas que vamos a ver son un conjunto de puntos que cumplen una característica, según la definición del lugar geométrico que vimos en el vídeo anterior. La primera de ellas, la más sencilla, es la circunferencia. La circunferencia era la que nos proponían en el vídeo anterior que nosotros definiéramos dentro del vídeo y lo decíamos como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de otro punto fijo llamado centro. ¿De acuerdo? Ese era el lugar geométrico, o sea, mejor dicho, la definición de la circunferencia como lugar geométrico. Esto se produce cuando el corte del plano es perpendicular al eje del cono, ¿vale? Cuando ponemos este plano completamente perpendicular al eje. Entonces se forma una circunferencia, sea cual sea la altura a la que tomemos ese plano. Si la tomamos un poco más para abajo, será un poco más grande la circunferencia, de mayor radio, y si la tomamos un poco más para arriba, pues será menor. En el caso de que el plano corte con cierta inclinación, según esta segunda definición, lo que vamos a obtener es una elipse. Esa elipse tiene un punto de entrada, que sería el primer corte con esa generatriz, y el segundo corte con esa generatriz, que tendríamos aquí señalado, y así se formaría la elipse. La elipse, que ya la hemos visto en vídeos anteriores también, esa forma ya la conocemos. Esa elipse va a tener siempre un eje menor y un eje mayor. Bueno, pues además del eje mayor y el eje menor, vamos a ver aquí la definición de la elipse. Vamos a tener también dos puntos fijos que se llaman focos. Esos focos se suelen denotar con F y F', y son dos puntos que quedan interiores aquí a la curva, ¿vale? Quedarían por el centro. Y también vamos a definir una distancia constante D. Esa distancia ahora vamos a ver cuál es, ¿vale? Tendríamos por un lado el foco F, el foco F' y la distancia D. Bueno, pues bien, la elipse se define como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias hasta F y hasta F' es igual a D. Es decir, si tomamos una distancia desde F hasta un punto cualquiera de la elipse, por ejemplo el punto P, y tomamos desde el punto SP también la distancia hasta el otro foco, vamos a llamar a esta, por ejemplo, distancia 1 y esta distancia 2. Si sumamos esa distancia 1 más la distancia 2, nos sale una constante, es decir, una distancia que siempre va a ser igual, y esa distancia la vamos a llamar D. Si tomamos, por ejemplo, en verde, desde otro punto cualquiera, por ejemplo el Q, y sumamos la distancia que hay primero hasta F, y luego también hasta F', con esta distancia, ahora vamos a llamarla, por ejemplo, distancia 3 y distancia 4, pues tendremos también que la suma de la distancia 3 más la distancia 4 sigue siendo constante, y ese número constante sería la distancia D total, esa D de la que hablábamos aquí en la definición. ¿Vale? Así que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma a dos puntos fijos, que son F y F', siempre es igual a D, siempre es constante. Pasamos a la tercera curva cónica y vamos a hablar ahora de la parábola. La parábola se va a producir cuando tenemos el corte, cuando el plano corte al cono y el plano sea paralelo a una de las generatrices. Es decir, si tomamos como ejemplo la generatriz que estamos dibujando aquí en azul, pues el plano, este plano que tenemos aquí, sería paralelo a esa generatriz. Eso quiere decir que si nos fijamos vamos a tener un punto de entrada en el corte del cono, pero al ser paralelo con la generatriz otra, no va a cortarlo nunca, no va a tener nunca un punto de salida. Y por tanto esta rama siempre se abriría a medida que el cono fuera creciendo. ¿De acuerdo? Esa era la definición de parábola. Y evidentemente ese punto que hemos señalado aquí previamente, como ya hemos estudiado la parábola en temas anteriores, este de aquí sería el vértice. ¿De acuerdo? Bueno, pues la parábola también tiene una definición de lugar geométrico, que es la siguiente. En la parábola vamos a tener de nuevo algunos elementos. Primero, un foco F, en este caso solamente tendremos un foco. También tendremos una recta D, que es la directriz de la parábola. Tenemos por un lado el foco y por otro lado la directriz. Pues se define la parábola como el lugar geométrico de los puntos del plano, de los puntos P, que equidistan del foco y de la directriz D. Es decir, que la distancia desde un punto cualquiera, si ampliamos un poco por aquí, ampliamos un poco,
tomamos la distancia que tenemos desde el punto P hasta el foco, hasta un punto, y la distancia que hay hasta la directriz, y esa distancia D tendría que ser igual, ¿vale? Esa sería la misma distancia. Si tomamos otro punto cualquiera, como por ejemplo el Q, pasaría exactamente lo mismo. Medimos siempre la distancia a la directriz en perpendicular, ¿de acuerdo? Con una recta perpendicular, y la distancia hasta el foco, y esa distancia debería coincidir. Esta la llamaremos, por ejemplo, D', puesto que no tiene por qué ser igual que la de D. Si tomamos otro punto cualquiera, por ejemplo, este que tenemos aquí, pasaría exactamente igual. La distancia hasta el foco sería esta, y la distancia a la directriz sería esta. Y de nuevo serían exactamente iguales esas dos distancias. Y ya por último vamos a pasar a estudiar la hipérbola. La hipérbola vemos que se produce cuando en lugar de tener un cono tenemos dos. Esos dos conos deben estar opuestos entre sí por un punto, por el vértice que tienen en común. Y vamos a ir leyendo por aquí que si tomamos dos conos opuestos por el vértice y los cortamos con un plano en principio cualquiera, evidentemente no perpendicular al eje, porque se formaría una circunferencia, ¿vale? Tendría que ser un corte oblicuo. Lo que se forma es una hipérbola. Son dos ramas que tendríamos una por encima y la otra por debajo en el otro cono, ¿vale? En la hipérbola la característica que tiene es que se forman dos ramas. Y la hipérbola en este caso se va a parecer mucho a la elipse, solo que la distancia, ahora vamos a ver que en lugar de con una suma, se va a tratar con una recta. De nuevo en la hipérbola, al igual que pasaba en la elipse, vamos a tener dos puntos fijos, que serían el foco y el foco F', ¿vale? F y F'. Y también de nuevo vamos a tener una distancia constante que se llama D. Hasta ahora tenemos los mismos elementos que había también en la elipse. Nuestros focos vuelven a estar dentro de la curva. Si nos fijamos, estarían dentro de este trozo de curva, tendríamos uno de los focos, y dentro de este trozo de curva tendríamos el otro foco F'. Pues aquí la característica que tienen los puntos de la hipérbola, serían los siguientes. Tomamos un punto cualquiera de la hipérbola, por ejemplo este punto P, y calculamos las distancias que hay hasta F y hasta F'. En el caso de la elipse, veíamos que la suma de esas dos distancias, D1 y D2, la suma de esas dos distancias era constante. Pues en este caso, en lugar de la suma ser constante, lo que se va a mantener constante en la hipérbola es la resta, la diferencia. Si tomamos, aquí ponemos valor absoluto porque podemos restar la grande menos la pequeña o viceversa, ¿de acuerdo? Y la distancia, como ya hemos dicho en varias ocasiones, no tienen sentido que sean negativas. Entonces, si restamos una menos la otra, siempre nos dará una distancia. En este caso, la D1 que es mayor, D1 menos D2, va a tener un valor que es D, esa distancia fija. Y si tomamos la distancia desde otro punto cualquiera Q hasta F' y hasta F, pues vemos que la distancia hasta F es mayor. Vamos a llamar a esta D3 y a esta D4. Pues aquí se cumpliría que D3 menos D4 también tiene que ser igual a D. Y hasta aquí llegamos con la explicación teórica de las curvas cónicas, que como ya os he comentado, iremos viendo de forma matemática ya en cursos posteriores.